bendito en esta hora te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias por tu presencia, por tu amor, por la manera en que nos has traído en esta mañana para escuchar tu voz. Derrama tu espíritu sobre nosotros, derrama tu paz en nuestros corazones y permite que en quietud espiritual podamos escuchar tu voz, podamos entender y vivir este mensaje tuyo, Señor, para que este mundo en que vivimos sea transformado por tu amor. Así en Jesús te lo ruego. Amén. Y amén. Yo meditaba, cuando estaba elaborando este sermón, en esta profecía bíblica. Tan importante, ¿no? Dice, y jugará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Si nosotros vemos la realidad del mundo en que vivimos, nos damos cuenta que esta profecía se encuentra muy lejos de realizarse. Las naciones se están adiestrando para la guerra. Tenemos este conflicto que solo vemos las noticias por los medios occidentales, pero que tuve el privilegio de conocer una ucraniana en la tienda, quien me dijo, mire, todo eso que cuentan suena muy bonito, de la lucha heroica del pueblo ucraniano, pero lo cierto es que están destruyendo mi país y están muriendo miles de personas. Eso me hizo meditar en una cosa que a veces nosotros no entendemos y que reproducimos la información sin verificarla, sin confirmar la fuente, sin analizar otras perspectivas del asunto, solo porque dice cierto especialista, ya seguimos esa idea, o cierto comentarista especializado en ciencias políticas. La guerra es algo ocurrente, lo sabemos. No vengo a decirle algo nuevo en esta mañana, vengo simplemente a compartir mi experiencia y mi perspectiva bíblica de lo que Dios promete, de lo que Dios quiere para el ser humano, de lo que Dios quiere para todos nosotros, que es que entremos en ese reino espiritual y en esa dimensión de paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, para que en primer lugar esas luchas internas que nosotros mismos tenemos, esos antagonismos que están escondidos en lo más profundo de nuestro ser, sean resueltos de la mejor manera y a la manera de Dios, para que nosotros entendamos que solo conectándonos con el Creador del universo, solo escuchando su palabra diariamente, escuchando su voz que nos habla nuestra condición, nosotros podamos experimentar esa paz duradera, esa paz que el mundo no puede darte, esa paz que solo Dios puede darte incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Cuán triste es la realidad del mundo de hoy. Cuán distante puede sonar esta profecía de, como dice aquí, volver sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, para que ninguna nación alce espada contra nación, ni se adiestren más para la guerra. También vemos el sufrimiento, todo lo que ha acontecido en Israel, cómo murieron tantas personas sin una razón, que estaban divirtiéndose allí en un festival, jóvenes. ¿Cuán valioso puede ser una vida joven? Todos somos importantes y valiosos para Dios, no importa la edad. Pero ¿cuánto tenían por vivir esas personas que fueron allí masacradas? Que no estaban combatiendo de la manera más cruel e injusta y falta de todo amor, de toda sensibilidad. Y luego la respuesta, una respuesta bárbara. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuántos niños allí? ¿Cuántas personas secuestradas? ¿Cuántas familias?
triste, ¿verdad? Es un panorama bastante sombrío, y cuando leemos esta profecía es como un ideal muy grande, y sabemos que un día, yo lo creo así, un día el reino será pleno, el reinado de Cristo será en toda esta tierra, y toda rodilla se doblegará ante Él. Pero hasta que eso suceda, hasta que Cristo venga, hasta ese momento cumbre de la historia humana, hasta ese momento nosotros no podemos quedarnos pasivos. Tenemos que tomar una decisión. Y nos llamamos cuáqueros. Y hablamos de la luz de Cristo en nuestros corazones. Y qué lindo es hablar eso, qué lindo es que yo lo diga a ustedes, pero qué difícil es vivir esa paz de Cristo dentro de uno, en tus relaciones cotidianas, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia. ¿Cuántos brotes de violencia germinan cada día por actos injustos? Meditemos en estas cosas en esta mañana y veamos algunas de las cosas que hizo este señor, William Penn. Hoy voy a hablar un poco de William Penn, un hombre que no era como George Fox, una gente humilde, sencilla, zapatero, pastor. Todo lo contrario. William Penn representaba lo que se ha llamado en la historia la aristocracia cuáquera, de familia pudiente, de un padre que era almirante, que incluso el rey que le debía dinero por esa deuda, para saldar esa deuda, le permitió establecer colonias en lo que hoy conocemos por Pensilvania. Pensilvania, la selva de Penn. Qué nombre tan ilustre. Qué honor sentimos nosotros los cuáqueros de tener una persona como William Penn, que fue fundador de todo un estado, de este gran estado de Pensilvania, y que hoy lamentamos lo sucedido por este atentado a Donald Trump. Por eso yo, con más peso, con más fuerza, quiero hablar de estas cosas, porque hasta dónde podemos llegar los seres humanos, con la intolerancia, con la falta de amor, con la ausencia de Dios en los corazones. Hasta dónde puede llegar la barbarie y lo más bajo del ser humano, por cuestiones políticas, ideológicas. Nosotros somos testigos de lo que ha sido para mí la barbarie del comunismo. Somos testigos de eso. Con una promesa de igualdad, de equidad social, pero al final eso se traduce en imposiciones, en dictadura y en muerte de la gente, de sus pensamientos, de su libertad para expresar, de esa libertad que nos ha dado Dios y que nadie nos puede quitar, y de ese amor genuino para compartir lo bueno y lo malo, y para establecer alianzas, de manera que se pueda construir un mundo mejor. Cuando nosotros leemos a grosso modo la vida de William Penn, de este aristócrata, de este hombre de una familia pudiente, cuando vemos su vida y todo lo que él hizo, y vemos su legado de fe, su experiencia, su búsqueda genuina, cuando vemos todas esas cosas, uno se inspira, uno se nutre, uno quiere cambiar, uno quiere moverse hacia adelante, uno quiere hacer algo para que el mundo en que vivimos sea un mundo mejor, para que las relaciones humanas sean relaciones de coexistencia, de tolerancia, de paz, de respeto mutuo. Siempre recuerdo esta frase de Benito Juárez: la paz es el respeto al derecho ajeno. Y cuando no se respeta el derecho del otro, hay violencia y hay guerra. Y sabemos de dónde vienen las guerras, decía Santiago, de la codicia. Porque codiciáis lo que otros tenéis. De ahí vienen los conflictos.
Y ahí viene lo más bajo del egoísmo humano. Entonces hoy tenemos que mirar en una dimensión más amplia y empezar por cada uno de nosotros. Eso es lo que mejor podemos hacer. Llamarnos a cuenta, evaluarnos, decir, hasta aquí llegué, no puedo seguir reproduciendo actos de violencia, palabras de violencia, no puedo obligar a nadie a hacer nada. Aunque sea para el bien, tengo que respetarle al otro, tengo que, eso sí, persuadirlo, mostrarle quizás con mi ejemplo, con mi luz, el camino para estar cerca de Dios. Pero no puedo obligar a nadie a cambiar. No puedo hacer eso. Eso solo le toca a Dios. Por eso yo condeno enérgicamente todo acto de violencia, toda guerra, sea en Israel, sea en Ucrania, sea en un plano entre las naciones. Están levantando espada contra espada y se están preparando para la guerra. Condeno enérgicamente aquí, mis hermanos, este atentado a Donald Trump. Hay gente que no le gusta a Donald Trump, pero él es también un hijo de Dios. Y en él hay también luz, aunque no lo queramos reconocer. Sabemos todos sus defectos, sabemos todas las cosas que ha hecho, podemos enumerarlas, pero hay de aquel que se considere juez y se atreva a juzgar la vida de otro e incluso a burlarse de un hecho como este. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este país? Antes, lo que sucedía en Inglaterra era la intolerancia religiosa. Por eso muchos de esos colonos que fundaron esta gran nación emigraron, buscando una palabra que se convirtiera en realidad en sus vidas, libertad. Buscando la libertad de conciencia, de elegir si creer o no, de elegir cómo creer y cómo practicar su fe. Fue precisamente una de las razones fundamentales la intolerancia religiosa, con aquella ley de uniformidad que impedía que los grupos en Inglaterra funcionaran autónomamente y se tenían que unir a la iglesia del rey, la iglesia del poder, la iglesia de la jerarquía, la iglesia que rechazaron aquellos primeros cuáqueros. Y por eso William Penn, escuchando un día a un predicador llamado Thomas Lowe, un cuáquero que según la historia era un predicador fiero, era de esa gente que no paraba, esa gente que nunca cesaba de compartir el Evangelio de Cristo. Las palabras fueron tan fuertes que apenas a los 15 años de edad, William Penn quedó impactado por este cuáquero itinerante, porque él también, como Fox, estaba en busca de respuestas espirituales. Como muchos de nosotros llegamos aquí buscando respuestas a nuestra vida. Y él las encontró. Encontró una comunidad de fe con un mensaje radical basado en esos principios que hoy conocemos de igualdad, de simplicidad y de esa paz tan profunda que solo Dios puede dar. Y a partir de ese momento decidió ser cuáquero. Que se convenció de esa verdad, se convenció de esa profecía, de transformar las espadas en arado, las lanzas en hoces, de no levantar espada contra nada ni contra nadie, de vivir el reino de paz que Jesús vino a manifestar a esta tierra. Así, con esas ideas, con esos principios, con esos valores fundamentales de la fe cuáquera, comenzó la vida de William Penn en Norteamérica, en lo que hoy conocemos por Pensilvania. Y ahí estableció un tratado de paz con los indios de aquel tiempo, que no eran tan pacíficos como podemos imaginar, y se sentían invadidos
por estos colonos misteriosos que venían en barcos con espadas y armas de fuego. Allí William Penn y otros que también, como los puritanos, querían purificar la iglesia para rescatar la autenticidad del cristianismo apostólico, para dejar a un lado tanta pompa y tanta cosa y tanta ceremonia y encontrarse directamente con Dios. Fue en ese viaje a América y por orden del rey Carlos que él obtuvo esa gran extensión de tierra y que luego se convertiría en una de las 13 colonias en aquel entonces. Y fue allí donde él estableció un tratado de paz en esta ciudad, en este pueblo llamado o región Chacamaxon, en 1682. Estaba vivo ese cuaquerismo, estaba fuerte, estaba siendo esparcido por toda la tierra, por Europa, por Holanda, por Turquía, por Norteamérica. Y allí él comenzó a hacer este experimento, como lo llamó el experimento santo. Bajo ese olmo en Chacamaxon, allí se reunió con líderes de las tribus para negociar un acuerdo. Y este tratado estableció una relación de amistad y coexistencia pacífica entre colonos europeos e indígenas. Una de las cosas que ellos plantearon fue lo relacionado con la tierra, el intercambio de bienes por tierras. Aquellos que habitaban allí se dieron parte de sus tierras al lado oeste del río Delaware a cambio de bienes comerciales como tela, armas, pólvora y alcohol. Aunque no se consideró una venta de tierra por parte de los indios, sino más bien una concesión de derechos compartidos con la esperanza de establecer una relación beneficiosa con los colonos europeos. Hubo promesas de honestidad y equidad. O sea, Penn prometió tratar a los indios de manera honesta y justa. Y estos primeros tratados cimentaron la reputación de Pensilvania como una colonia pacífica donde prevalecía el amor y la amistad entre indios y colonos. A pesar de los grandes desafíos y de la expansión colonial que luego generó otros conflictos más adelante y cómo después se rompió este tratado, William Penn mantuvo ese compromiso con la paz y la justicia, siempre teniendo una oportunidad de aprendizaje mutuo y de comercio de manera que ambas partes pudieran beneficiarse. Así que miremos este lado de la historia cuáquera y la vida de este gran hombre como alguien que estableció y puso en práctica toda esta profecía de un reino de paz, un reino en que hay que negociar, porque en la vida hay que aprender a negociar desde nuestras posiciones, no desde posiciones de poder, sino más bien de respeto mutuo, de diálogo, de comprensión del otro, de su vida, de su creencia, de su trasfondo, de lo que considera él justo. Y de ahí encontrar esos puntos de acuerdo para establecer una relación que sea mutuamente beneficiosa para ambas partes. O sea, cómo transformar esos conflictos en algo que genere paz y bienestar para todos. Porque los conflictos siempre van a existir. Porque posiciones encontradas siempre van a existir. Porque ideas diferentes también van a existir. Como mismo tú y yo no pensamos iguales porque venimos de diferentes padres y nos educaron con ciertos valores y luego en la vida hemos pasado por experiencias diferentes y reaccionamos a los problemas, a los mismos problemas y a las mismas situaciones de la vida de manera diferente. Asimismo,
Nosotros tenemos que aprender del otro, de su vida, de su experiencia, de sus éxitos, de su fracaso, y trazar estrategias para convivir en paz. Porque las relaciones tienen que ser siempre mutuamente beneficiosas, sino ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la fe cristiana y de la fe cuáquera? ¿De qué hablamos? Cuando no hay justicia, ni siquiera en las relaciones que nosotros tenemos dentro de una familia o de una iglesia o de un colectivo laboral. Y nos duele a veces cuando son injustas, y siempre a veces tenemos la tendencia de ponernos en el papel de víctima, pero en una relación de dos el problema es de dos. El problema es de los dos. Y son esas dos partes las que tienen que hablarse y comprenderse y dialogar y escucharse de manera activa para encontrar el punto de solución, el punto que trace un camino de paz y de reconciliación para las partes enemistadas. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de tolerancia y de justicia en nuestra vida diaria? Esa sería una buena pregunta. Porque a veces no somos muy tolerantes. ¿Qué podemos aprender de la coexistencia pacífica entre culturas diferentes? Ahorita en la clase hablamos de una diversidad cultural y de los desafíos que eso representa para que nuestra evangelización sea efectiva. Somos muchos países reunidos en una misma ciudad, muchas idiosincrasias, muchas culturas, muchos trasfondos religiosos, gente que cree, gente que no cree, gente que solo piensa en lo material y gente que solo piensa en lo espiritual. Entonces, en un mundo tan diverso es difícil a veces hablarle con un mensaje relevante para ellos, que sea significativo y que les ayude a comprender que en Jesús puede encontrar muchas respuestas para sus necesidades más profundas. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra sociedad actual para resolver conflictos interculturales? Una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo es educar. Sí, porque la predicación, las clases, todo este tiempo que invertimos aquí, mis queridos hermanos, es para educarnos en la fe. La fe es algo muy personal. La fe ni siquiera se puede definir con un concepto. Es algo tan personal y tan único que solo el que lo vive, lo experimenta, lo divino y esa conexión profunda con el Creador, solamente Él puede explicar de qué es la fe y qué es la fe para Él. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, a la diferencia de los que no vienen y dicen, no, yo tengo fe, yo me quedo en mi casa, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo no necesito congregarme, además a tu iglesia va una fila de hipócritas, además esto, y hay muchos peros, y a veces con razón la gente no quiere venir a la iglesia. Pero más allá de todas esas conjeturas y opiniones que son respetables, más allá de todo eso, nosotros venimos aquí a educarnos en la fe. Y ahí está la diferencia. Nos educamos en los principios y en los valores de la fe cristiana y cuáquera. No separemos las cosas. Tenemos algo diferente, algo distintivo en relación a otros grupos. Es nuestra perspectiva, es nuestra experiencia, pero al final es una experiencia de fe cristiana. Esa fue la experiencia de los primeros cuáqueros, con ese Cristo interior que le hablaba a su condición, que solo Él podía hablarle y traerle esperanza, como el mismo Fox declaró. Entonces, cuando estamos en un púlpito, estamos educando a la congregación en esos valores que creemos, que representamos, en esos estandartes que salimos por la vida. Tú eres el estandarte de Dios, tú eres ese reflejo de su luz maravillosa, que va a traer esperanza a este mundo. ¿Lo sabía? No nos quedemos callados. No seamos opacos en nuestro testimonio. Hablemos de lo que significa ese poder transformador del amor de Dios. Cómo eso nos da paz. Y eduquemos a las nuevas generaciones en estos principios y en esos valores
Porque pueden ser momentos en que las personas se encuentren con Dios, que encuentren una verdad, como pasó con aquellos cuáqueros que fueron criticados, que fueron hostiles, que fueron perseguidos, que fueron encarcelados. Y luego, lejos de ser un problema, se convirtió en una bendición, en una oportunidad para ellos dar un testimonio mayor de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Cómo Dios arregla todo, lo bueno y lo malo, para cumplir su propósito y para que ese reino vaya manifestándose hasta su plenitud en el mundo que vivimos. Debe haber diálogo, un diálogo abierto y una escucha activa del otro. Debe haber promoción de la tolerancia y el respeto. Debe haber mediación y una resolución constructiva de los conflictos. Los conflictos surgen por algo. Y no podemos obviar esa realidad conflictiva de la vida misma, de las relaciones humanas, de los grupos humanos, de las iglesias. Desde que el hombre nació, desde Abel, ya había conflictos. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Con un final tan triste. Pero cómo aún así Dios siguió trabajando con Caín. Hay que leer la historia desde ese punto de vista, de esa perspectiva. Dios siempre resolviendo los conflictos humanos, mostrando su amor, manifestándose en ellos, enseñándoles a que aprendan a amarse, a respetarse, a convivir en paz. Porque la violencia no conduce a nada. Entonces, como iglesia tenemos que condenar lo que pasó en Pensilvania. Tenemos que hablar claro y decir, esa polarización no hace bien a este país, sea de un lado o de otro. Pudo haber sido el otro. Pudo haber sido el otro candidato. Más allá de nuestra preferencia, de nuestra ideología, del partido que representamos. Es un acto violento y hay personas muertas. Entonces, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a respetarse. Este es un país fundado en la fe cristiana, en los valores de la fe cristiana. Y tenemos que nosotros ser portadores y educar al mundo en esa verdad que creemos. ¿La creemos o no la creemos los cuáqueros? Entonces hay que exteriorizar eso. Ellos lo compartían, ellos lo testificaban, ellos salían a servir. ¿Qué hizo William Penn? ¿Qué fue William Penn? En una palabra, un servidor de Cristo. Un instrumento de paz, una luz para una nación. Eso es Pensilvania. La constitución de este país está basada en muchos de esos principios cuáqueros. La base, el fundamento de la libertad religiosa, del respeto al otro, de la libertad de conciencia, de expresión, está en eso. De gente que huía de la intolerancia, de la hostilidad, de la persecución, y que encontró un lugar donde se podía construir algo diferente. ¿Por qué no podemos vivir así los seres humanos? Por eso es importante que desde cada oportunidad que tengamos, no solo yo predicando aquí, sino todos ustedes, den un testimonio poderoso del amor de Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios quiere para el ser humano, de ese reino de paz y de justicia, para que este mundo sea un mundo mejor. Tenemos ese desafío en un tiempo muy importante de la historia. No sabemos lo que va a pasar hasta noviembre. ¿Usted lo sabe? No sabemos todo lo que hay en la mente por toda esta manipulación mediática de los medios de comunicación. Así lo digo. Cada uno habla de su parte, no buscan el bien de este país. Entonces uno tiene que concentrarse en la verdad de Dios,
en lo que es justo, en lo que es correcto, en lo que es honesto, en lo que es íntegro, en lo que es ético. Y ser defensor de esa verdad. Y ser un defensor de esa verdad con amor y tolerancia. Yo espero en esta mañana, mis queridos hermanos, que podamos aplicar alguna de estas lecciones, que podamos aprender de William Penn, de todo lo que él hizo, es mucho más de lo que yo pueda decir en estos escasos minutos, de su visión de un mundo mejor, de paz y de tolerancia, y ponernos metas, trazar objetivos y propósitos para inspirar a las nuevas generaciones a que construyan un mundo de paz, donde no haya nación contra nación, donde no se levante la espada, donde no se preparen más para la guerra, para que esa visión profética sea una realidad tangible en la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga en esta mañana, que todos recibamos esta palabra con alegría y con certeza de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén y amén.